Buenas tardes a todos los que se están incorporando. Esperamos un ratito más antes de empezar, que se incorpore el resto. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase. Creo que se seguirán incorporando los que vayan llegando. Buenas tardes a todos los que me han saludado.
La idea de hoy es, bueno, repasar un poco la unidad uno y ir a través del práctico que les planteo, que tiene tres partes, precisamente reflexionar sobre los distintos puntos de esta bolilla, ¿no? Han tenido posibilidad de entrar a la plataforma, han podido verificar los materiales de aprendizaje, han sacado el trabajo práctico que corresponde a la unidad de hoy. Alguno no lo ha hecho. Igualmente yo voy a mostrar el trabajo práctico compartiendo pantalla, pero la idea es que si ustedes lo tienen disponible, ténganlo disponible en la computadora o impreso, no lo sé. Pero es importante que lo tengan porque ese va a ser nuestra organización, o ese es el orden que le vamos a dar a la clase hoy, ¿eh? El que está planteado dentro de la propuesta de trabajo práctico, que está, insisto, disponible en la plataforma Moodle de la materia. Así que si alguno tiene, ¿qué vamos a hacer? La idea mía era organizar grupos, ¿no? Todavía no sé de cuántos, porque somos muchos, digamos, pero la idea es que cada grupo tenga una o dos preguntas, tardemos 10 minutos, que los grupos que van a ser aleatorios intercambien información entre sí, y después volver un poco a plenario a ver qué respuestas pueden darme a una o dos preguntas del trabajo práctico. Por eso es importante que ustedes tengan el trabajo práctico, porque yo puedo indicarles cuál es la pregunta a la que me estoy refiriendo, ¿no? Desde ya que se puede utilizar todo tipo de material, inclusive el mismo buscador de la computadora o del teléfono, ¿no? Pero me interesa que tengan una posibilidad mínima de intercambiarlo y de poder organizar una respuesta. Cualquiera de ustedes puede darla, ¿no? Así que si estamos todos en línea, hemos entendido todos la consigna, voy a empezar a organizar los grupos, que no van a ser, somos 100, 200, serán 20 grupos de 10. Aún así es mucho, pero bueno, vamos a hacer una prueba. La idea es probar, dado que si no va a ser una especie de otra clase donde yo voy a estar hablando y va a ser muy caótico el tipo de respuesta, ¿no? No voy a dar muchas preguntas. Si hay alguien que no tiene el trabajo práctico disponible, bueno, escríbame en todo caso, pero está en la plataforma como material de aprendizaje. Si están así, a ver, yo sigo viendo. Bueno, bien. Entonces, vamos a ver. Sección grupos. Crear grupos. Iniciar todas. Selección la sala, no. Va a ser más corta el tiempo, porque dice 30 minutos. Cuenta atrás, no, 15, en 15, no, 30 segundos, está bien. Asignar automáticamente, listo. Iniciar todas las tareas. Detengo todas las sesiones, vuelvo. Bien, la idea es esta. Para todos los grupos, yo quiero que todos trabajen en la misma línea de razonamiento. Les decía recién que el práctico está dividido en tres partes, ¿no? Entonces, a todos les voy a hacer la misma pregunta. En la parte A, en la primera parte, me interesa que me respondan la pregunta 2 y 4. No, 2 y 5. En la unidad
En el práctico está, en la parte A del trabajo práctico, la pregunta 2 y la pregunta 5. En la pregunta con respuestas abiertas, me interesa la pregunta 8. Y en la pregunta con opción verdadero o falso, me interesa la pregunta 4. Ahora la escribo, ¿no? Entonces, A, 2 y 5. 5. B, 8 y C, 4. Yo inicio todos los grupos analizan la misma consigna y designan alguno que hable por todos. 20 minutos. Parece poco, pero no lo es. Iniciamos. Sala 1, no sé cómo cambio las salas. Eh, bien. La idea es que sea algo fácil para que podamos caray, no sé cómo, todos están dando respuestas, pareciera bastante fácil. La idea es que esto está para ser para experimentar, básicamente, ¿no? No.
Sí. Profe, tengo una pregunta. Y adelante. Ahí en el chat vi que pusieron, estamos por responder la pregunta número 8, pero nadie responde. Quería Así saber es. si se refiere a la A diferencia que hay. propósito fue hecho eso. Sabía que no iban a responder. Ahora voy a explicar. Lo que pasa es que yo tendría que haber hecho, estoy experimentando porque es la primera vez que uso esta técnica en este sistema. La he usado en el Collaborate y el Meet, pero no en el Zoom. Entonces no me salieron bien todas las salas. Ya les ahora lo voy a explicar porque vamos a explicar en realidad todo. La idea es eso, que tengan un poco de perplejidad. Pareciera que Se refiere a la diferencia que hay entre las regladas y las discrecionales. claro, primero hay que saber qué es cada una y después, bueno, hacer la distinción. Bien, perfecto, profe, gracias. Por ahí me están contestando en realidad. No responde, ¿qué le sucede? Bueno, bien. Hola, sí, digo que son rápidos, bastante rápidos. Eh, los buscadores son bastante eficaces, evidentemente, y ha dado lugar a una enorme cantidad de respuestas por mi propia impericia de no poder organizar bien distintos grupos. Ya voy a encontrar la fórmula para hacerlo. Este,
porque la idea era formar por lo menos 10 grupos. Bueno, no pudo hacerlo así, prácticamente quedaron todos en la misma, chateando de manera directa. Vamos a los temas. La idea era usar esto como un disparador para poder retomar un poco las preguntas vinculadas a la administración, ¿no? Una curiosidad que tiene también el derecho, y sobre todo el derecho administrativo, que tiene distintos efectos según el lado en el que uno lo analice, ¿no? Ya antiguamente se decía que se podía analizar ex parte principis y ex parte populis, o sea, desde el punto de vista del Estado, del príncipe, y desde el punto de vista de la gente, ¿no? Porque el derecho administrativo, al ser un sistema regulatorio de la autoridad del Estado y que fija límites al ejercicio del poder, necesariamente se puede ver de las dos maneras: desde el punto de vista del ejercicio, es decir, la imposición del Estado de reglas de derecho, o desde el punto de vista de quién se ha sometido a esa regla de derecho, y la conjunción, digamos, de garantía y de derechos que los ciudadanos tienen frente al Estado, ¿no? Esos dos aspectos que juegan siempre dentro de todo el procedimiento del derecho administrativo y que ayudan a razonar muchas veces el alcance de los preceptos en los que puede haber alguna duda respecto de su aplicación. Acá, como en muchas situaciones jurídicas, en la duda se está a favor del administrado, ¿no es cierto? Frente a una cuestión que tenga materia interpretativa, que pueda tener más de un efecto que pueda afectar, digamos, que puede incidir sobre los derechos o alterar los derechos de las personas, en la duda, la interpretación siempre va a tender no tanto a la consolidación del poder, sino a beneficiar al administrado. Este es un principio, el indubio pro operario en materia laboral, el indubio pro favor de Vitoris en materia tributaria, el indubio pro administrado, es decir, son principios jurídicos que ayudan a interpretar la norma. Entonces, toda la regulación estatal y su interpretación se puede ver desde las dos maneras. Generalmente se lo hace así para poder hacer coincidir o conjugar, digamos, distintas vertientes de reflexión sobre la temática y coincidir en un solo sentido para su aplicación, ¿no? Así que bueno, ya voy a aprender más a hacer más grupos, y en la próxima pregunta vamos a tratar de ver si podemos organizarlo mejor. En esta, concretamente, ¿a qué apunto con el tema de las preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que ejerce en definitiva la administración como función del Estado? Obviamente, la administración se expresa como una manifestación del poder del Estado, ¿no es cierto? Decíamos que administración y gobierno son dos componentes del Estado diferenciales. El gobierno es el que opera el ejercicio del poder, es decir, la autoridad que tiene el Estado en relación a su vinculación con la comunidad, con los habitantes, con el territorio en el que residen los habitantes a quienes gobiernan, ¿no es cierto? En cambio, la administración es una de las vías que tiene el gobierno para poder llevar adelante su actividad o poder cumplir sus fines. La administración siempre va a ser la herramienta instrumental del Estado, ¿no? Para la realización de sus fines. Y desde ese punto de vista, entonces, cuando uno analiza los elementos del Estado, es muy importante tener en cuenta esa división de los elementos del Estado cuando se habla, es decir, de territorio, se habla de población, se habla de poder y se habla de gobierno. No se habla de administración, se habla de poder y se habla de gobierno, porque en definitiva la administración, insisto, es una porción del gobierno, es un aspecto de la actividad del gobierno, no la única, pero sí indudablemente una de las más importantes y significativas, ¿no? Hay otras funciones que tiene el Estado también que son realmente importantes porque hacen a su misma subsistencia o a su misma realidad organizativa. Desde esa perspectiva, entonces, hacemos una concatenación de elementos, digamos, ¿no es cierto? Poder y gobierno son dos formas de expresar la misma cosa. El poder es el contenido de la autoridad del Estado, es la potestad que importa la posibilidad de coacción frente a la resistencia de su existencia. Y el gobierno es el que lleva adelante, en definitiva, el ejercicio práctico de ese poder. Y la administración es una de las herramientas que el gobierno utiliza para poder llevar adelante esa función. Por eso me interesaba volver sobre el concepto de poder, en definitiva, ¿no? Y después, en el tema de la función administrativa, es porque cuando hablamos de funciones del Estado, no de elementos del Estado, sino de las funciones del Estado, acuérdense que yo les comenté que había, en principio,
hay una mirada clásica, ¿no es cierto? Que es, en definitiva, cuáles son las funciones del Estado, bueno, las que hace el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero cuando hablamos, cuando desagregamos los contenidos de esas funciones, nos damos cuenta que ya esa idea clásica de que el gobierno administra, el legislativo legisla y el Poder Judicial juzga, no es real. En realidad no se condice con el efectivo funcionamiento estatal. Entonces, las funciones se clasifican en principio en 4, pero puede haber otra función más según cómo se analice este tipo de clasificación. En los hechos hay una función gubernativa, hay una función administrativa, hay una función legislativa y una función jurisdiccional. No dije función judicial, sino función jurisdiccional, ¿no? Es decir, es una competencia vinculada al decir el derecho. Y esto no es inocente porque a veces hay órganos administrativos que ejercen función jurisdiccional. Es cierto que a veces esa función jurisdiccional tiene un control judicial posterior, pero en definitiva juzgan y deciden con un contenido muy similar al que ejercita o ejecuta el Poder Judicial. Por eso hablamos de función jurisdiccional y no de función judicial, ¿no? Entonces, función gubernativa, función legislativa, función administrativa, función jurisdiccional. Y dentro de este concepto, la función administrativa, habíamos dicho, ya no es una función que pertenece al Ejecutivo como históricamente se pensó. Siempre se decía que la función administrativa era una consecuencia natural de la actividad del Poder Ejecutivo, lo cual no es verdad, porque la función administrativa, en cuanto se traduce en una actividad concreta y práctica destinada a la realización de determinados fines o la materialización de determinadas decisiones del Estado, está íncita y presente en todos los órganos del poder del Estado. Todos los órganos del poder del Estado ejercen una función administrativa, cada uno con sus características. Está claro que mayoritariamente, cuantitativamente, es el Poder Ejecutivo el que reúne la mayor cantidad de funciones administrativas, pero no exclusivamente es el que ejerce esa función. Entonces, como vemos, cuando hablamos de funciones, estamos haciendo referencia a algunas actividades que son transversales a los distintos poderes, más allá que uno la tenga en mayor medida, ¿no? Lo mismo pasa con, les decía recién, la función jurisdiccional. La función jurisdiccional es generalmente una atribución del Poder Judicial, porque el poder de decir el derecho es una función exclusiva de un órgano del poder que es especializado en este tipo de cuestiones y cuya función es resolver conflictos. Resolver conflictos con fuerza de verdad legal, se dice, porque la decisión judicial tiene el mismo efecto que una ley. O sea, una vez que se dicta para un caso concreto. Acuérdense que para que el Poder Judicial intervenga tiene que haber un caso, ¿no? Una controversia concreta. No, el Poder Judicial no es como el legislador que se pronuncia en abstracto, se tiene que pronunciar en las situaciones concretas de conflictos entre las personas o entre las instituciones. Y desde ese punto de vista, entonces, el concepto de decir el derecho tiene que ver con el ejercicio de una función especializada y atribuida a ese órgano de poder. Pero, decía, el mismo Poder Judicial es reconocido, hay un caso famoso que se llama Fernández Arias, que es del año 60, que abrió una puerta que después se tomó en distintos fallos a lo largo del tiempo posteriores, que dijo que no, que en realidad sí podía haber órganos administrativos que tuvieran una función de tipo jurisdiccional, o sea, que pudieran resolver conflictos. De hecho, por ejemplo, los entes reguladores de servicios públicos, cuando uno va a hacer una queja, por ejemplo, contra el mal servicio de EDESA, o los reiterados y permanentes protestas contra Aguas de Salta, que es una empresa, si bien privatizada, es una empresa, una sociedad anónima que pertenece al Estado, concesionada, o sea, sigue perteneciendo al Estado. Uno va al ente regulador a hacer una queja y el ente regulador atiende esa queja y trata de resolverla y eventualmente de compensar si es que el defecto del servicio ha producido un daño, ¿no es cierto? Pasa, por ejemplo, con EDESA, cuando EDESA, el ente regulador la condena, por ejemplo, a restituir una heladera como consecuencia de una alteración del servicio eléctrico que se produce como consecuencia de una mala prestación del servicio. Esa decisión que toma el ente regulador para reconocerle al particular usuario, en definitiva, el daño, es una decisión de tipo jurisdiccional, porque está en definitiva juzgando hechos y decidiendo cuáles son las consecuencias de los hechos para condenar a alguien a que cumpla, a que dé cumplimiento a determinada obligación o a determinada condena pecuniaria.
desde ya que los órganos administrativos, para ser reconocidos como tal, van a tener siempre finalmente un control judicial. O sea, yo les decía, cuando hablábamos de esto, que no hay nada en la actividad de la administración que se escape al control judicial cuando el conflicto afecta a los derechos de las personas. Porque finalmente, tal como dice la Constitución, la Corte Suprema, los tribunales inferiores, tienen la competencia de atender a todos los conflictos relacionados con la Constitución Nacional y con los derechos que la Constitución Nacional reconoce. Y cuando habla ese artículo, que el 113, de todos los conflictos, de todos los asuntos, dice, son todos, no hay exclusión alguna. Puede haber, como pasa con los tribunales administrativos, como el Tribunal Fiscal de la Nación, por ejemplo, que resuelve cuestiones vinculadas a los derechos tributarios, en los reclamos de las personas contra los entes recaudadores. Son tribunales que tienen un conjunto de funciones y de competencias para decidir esos conflictos, pero finalmente, ante la decisión adversa a los intereses de los particulares por parte de ese organismo, el particular va a tener la posibilidad de acudir a sede judicial y requerir un control suficiente de esa decisión administrativa. Que si bien va a tener contenido jurisdiccional, no va a dejar de ser originada en un órgano administrativo. Entonces, otro tema, es decir, el poder gubernativo, ahora antes de hacer un repaso, una síntesis, el poder gubernativo realmente es uno de los máximos poderes que tiene el Estado para llevar adelante la organización, la defensa, la instalación de sistemas, las relaciones exteriores, la declaración de guerra, la fijación de la moneda, la fijación del presupuesto. O sea, hay el artículo 75 de la Constitución Nacional, prácticamente en todos los incisos que tiene, está haciendo referencia a las funciones gubernativas, es decir, al gobierno, al ejercicio del gobierno mismo por parte de esos poderes. Lo mismo que el artículo 99, que hace referencia a las atribuciones del Ejecutivo. Entonces, significa esto que la función gubernativa, estrictamente, le pertenece en principio a dos órganos del Estado, que son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Porque se dice que, en definitiva, los tres poderes gobiernan, y es cierto. Es decir, el gobierno está constituido por tres poderes: el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, y después hay otros órganos que la Constitución crea, como el Defensor del Pueblo, la Auditoría, etcétera, que tienen unas funciones específicas, pero no son autónomos, se ubican dentro de estos tres poderes, ¿no? El Defensor del Pueblo se ubica dentro del ámbito legislativo, la Auditoría también, la Sindicatura dentro del ámbito del Ejecutivo. Es decir, hay, en definitiva, autonomía en la creación de estos órganos, pero están dentro de un esquema general de poder. Entonces, la función gubernativa en los hechos no le pertenece al Poder Judicial, porque el Poder Judicial no gobierna, aunque integre el gobierno de la nación, no gobierna en el sentido constitucional que señalan los artículos 75 y 99 de la Constitución Nacional, ¿no? Entonces hay que distinguir esta cuestión, es decir, los tres poderes instituyen el gobierno de la nación, pero la función gubernativa, que también se llama función política o función institucional, la ejercen solo dos de los poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Que son los que toman las decisiones más importantes en relación a la existencia, a la sustentabilidad y a la realidad política del país todo, ¿no es cierto? Entonces, función administrativa, función jurisdiccional, función gubernativa, y la función legislativa, que sí, de todas, si bien también es una función exclusiva del Poder Legislativo, en el sentido de que el Ejecutivo dicta leyes, es decir, normas generales y abstractas, es decir, generales porque están destinadas a regular un número indeterminado de supuestos. La ley no es algo que diga que contenga un articulado particularizado en relación a un caso concreto, sino se refiere a una multiplicidad de casos. Lo mismo desde el punto de vista de la abstracción, o sea, no se sabe exactamente en qué supuesto se va a aplicar solo cuando se produzca el supuesto de hecho que motiva su aplicación. Eso no se sabe antes. Entonces la ley está pensada para la generalidad de una manera abstracta. Esa función legislativa de darle carácter general y obligatorio, imperativo a la ley debe ser cumplida, y si no es cumplida, el Estado puede ejercitar coactivamente su fuerza para que sea cumplida. El Ejecutivo la legisla, la usa
a esa función legislativa cuando emite reglamentos, cuando ya vamos a ver qué son los reglamentos y qué función cumplen en el derecho administrativo. Cuando el Ejecutivo dicta reglamentos, es decir, normas de organización que regulan derechos de los particulares, estos reglamentos en sustancia tienen contenido legislativo, porque el Estado está regulando derechos dentro de esos reglamentos. Por supuesto que el reglamento es un escalón inferior a la ley. Si hay una ley que regula la misma materia, va a prevalecer la ley sobre el reglamento. Pero no deja de tener contenido legislativo la redacción del reglamento. Por lo tanto, el Ejecutivo también a veces ejercita una función legislativa menor, subordinada a la ley, pero en definitiva función legislativa, que no tiene la entidad de una ley en cuanto a su carácter de generalidad y abstracción, pero sin ninguna duda en su redacción y su contenido es similar a una ley. Entonces, acá vemos entonces que esto que denominamos funciones del Estado, legislativa, jurisdiccional, administrativa, gubernativa, en realidad la ejercen todos los poderes del Estado. Lo que pasa es que la ejercen en diferente medida, con diferente intensidad y con diferente alcance, depende, en definitiva, de la norma constitucional que habilita esa función. Todas estas funciones están en la Constitución. Ninguna de estas funciones están creadas por ley o son creación del funcionario o del órgano de poder. Están en la Constitución. Todas nacen de la Constitución y por lo tanto se subordinan a la Constitución. Y sobre esto pivotea lo que hemos mencionado al principio, el principio de legalidad, o sea, toda la administración y la actividad administrativa y la actividad gubernativa está subordinada a la ley. En un caso subordinada a la ley formal, emitida por un legislativo, y en otros casos subordinada a la Constitución cuando se trata del ejercicio de la función gubernativa. Entonces, volviendo al tema, es muy importante que esto lo tengan en cuenta cuando se razone, porque muchas de las decisiones del Estado, que después se toman en función de ciertas especialidades, están relacionados con alguna de estas funciones, ¿no es cierto? Esta decisión administrativa, esta decisión del Poder Ejecutivo, ¿qué es? Es ejercicio de la función administrativa, es ejercicio de la función jurisdiccional, es ejercicio de la función reglamentaria o legislativa, ¿se entiende? Es decir, uno tiene que tener claro estos conceptos, por cuando lee una decisión administrativa, es decir, un acto administrativo, un decreto emanado del Poder Ejecutivo, una resolución ministerial, tiene que analizar no la forma, sino el contenido. O sea, se llamará decreto, pero el contenido puede tener un acto administrativo, un reglamento administrativo, una decisión jurisdiccional, es decir, cuando se resuelve un ente regulador un reclamo y emite un acto administrativo atendiendo el reclamo del particular y condenando a Edesa a que le restituya un elemento electrónico que se quemó como consecuencia del mal servicio. Es decir, hay una función jurisdiccional. O sea, ¿por qué tenemos que tener claro esto? Porque según sea el tipo de acto, según serán las consecuencias de ese acto y la forma en que se puede controlar. Porque está claro que lo que interesa de esto es que el ciudadano pueda controlar los efectos de ese acto, que no necesariamente implica que el acto de autoridad es válido por provenir de la autoridad, sino porque tiene fundamentos, tiene motivación, tiene razones, ¿no? Y en la palabra motivación me voy a detener un poco porque esto tiene relación con otra pregunta que les hice recién, ¿no? Entonces, bueno, la otra pregunta tiene que ver con las facultades regladas y discrecionales, ¿no? A ver, hace un rato leí que sí, efectivamente, bueno, lo buscaron en Google y lo transcribieron, lo que pasa es que con fundamentos parciales, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿cuándo hay una facultad reglada y cuándo hay una facultad discrecional? Esto está relacionado con esto que hablamos ayer de oportunidad, mérito y conveniencia, ¿no? Acuérdense que hacíamos una distinción en estos conceptos, que son conceptos usados permanentemente en la administración. Es decir, oportunidad, este acto se dicta por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, ¿no? Si ustedes se ponen, si un día simplemente que estén con un espacio en blanco, ingresan al boletín oficial de la provincia o de la nación, el boletín oficial de la provincia o el boletín oficial de la nación, o el boletín oficial de la universidad, que está disponible para todos están disponibles, pero todos son públicos, todos son accesibles, uno puede ver todas las publicaciones que hace el Estado,
que es la existencia de un boletín oficial es un requisito esencial para que las normas tengan su valor. Todas las leyes son válidas recién a partir de su publicación en el boletín oficial. O sea, una norma reglamentaria o una ley formal de la legislatura que no haya sido publicada en el boletín oficial no existe, no es exigible, ¿no? Por eso la importancia del boletín oficial. Si ustedes entran al boletín oficial van a ver una cantidad de decisiones diferentes, van a haber resoluciones, van a haber decisiones administrativas, van a haber decretos, van a haber publicaciones de empresas públicas, es decir, van a haber una cantidad enorme de normativas de distinto origen y carácter, actos administrativos, van a haber de todo. Cada uno de ellos tiene un contenido y una finalidad y una función diferenciada según a qué apunte su contenido. Lo que importa acá es no el formato, sino lo que dice, es decir, el contenido. Y ese contenido va a ser, como les digo, puede ser una decisión de carácter en ejercicio de la función administrativa, en ejercicio de la función jurisdiccional, en ejercicio de la función gubernativa o legislativa, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es el tema de las funciones regladas y discrecionales? Bueno, se dice que la función es reglada cuando la norma, sea la ley o el reglamento, predetermina la conducta esperada del funcionario. O sea, la norma le está diciendo al funcionario cómo actuar. Dada cierta circunstancia, tiene que tomar determinado camino o decisión. Como ustedes pueden imaginar, el espectro de actividades en el que el Estado está involucrado es tan grande, tan enorme, que resulta imposible que una norma pueda contener todas las alternativas y sentidos que se le debe dar a la actuación administrativa, ¿no? Imagínense solamente esta división básica, como yo les decía la vez pasada, de los ministerios, ¿no es cierto? Si los ministerios de salud, de educación, de seguridad social, de acción social, de hacienda, de producción, de seguridad, de medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creo que en Salta en este momento estamos con 17 ministerios, y estoy seguro que, por lo menos yo no conozco a todos los ministros, algunos sé quiénes son, otros no tanto, ¿no? Y a nivel nacional más o menos, hay creo que 21. Pero ya, y a su vez eso, que de cada cabeza ministerial se dividen secretarías, direcciones, dependencias y con distintos tipos de competencia. Imagínense solo el Ministerio de Gobierno, que el Ministerio de Gobierno tiene entre sus competencias las relaciones con la justicia, la conducción del registro civil, la inspección de personas jurídicas. Es decir, hay una cantidad, el boletín oficial del área del Ministerio de Gobierno, bueno, hay una cantidad de funciones que se van desagregando hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces, ya con solo pensar en eso, ya ustedes se darán cuenta que ninguna norma puede contener todas las respuestas que el funcionario necesitaría para poder decidir frente a cada cosa que se le presenta, o a cada requerimiento que se le hace, o a cada decisión que tome. Entonces, en principio, esta idea de que la norma predetermina la conducta del funcionario, y que a eso le llamamos facultad reglada, es relativa. Porque entonces ahora decimos que como no puede contener todo, la decisión del funcionario, si bien no encuentra respuesta directa en la norma, sí encuentra una respuesta implícita en la función que él tiene que cumplir. Entonces decimos que las facultades regladas son cuando el funcionario tiene una conducta predeterminada en la norma en forma expresa o razonablemente implícita, ¿no? Es decir, insisto, cuando el funcionario tiene que tomar una decisión y la norma le indica al funcionario el modo o la forma cómo debe comportarse frente a determinados requerimientos, respuesta o decisión, en forma expresa o razonablemente implícita. Esto de razonablemente implícita tiene que ver, por ejemplo, con la naturaleza de las competencias o de la función que ese funcionario cumple. Ejemplo, si un funcionario es un funcionario de salud, dirige un hospital, está claro que todas las demandas que tenga para poder asistir a los enfermos van a estar relacionadas con el ejercicio de su función de atender y asistir a los enfermos que reclamen esa asistencia y hacerlo en función de las técnicas y competencias que él tenga adquirida como profesional de la medicina, ¿no es cierto? Entonces eso está implícito en la norma, que la respuesta de ese médico va a estar acorde con la naturaleza de sus competencias. Pero eso tampoco alcanza, porque en la realidad, y sucede en la mayor parte de los casos, hay muchísimas situaciones
en que el funcionario no va a encontrar ni en la norma expresa, ni en una interpretación tratando de extraer aquello que llamamos contenidos razonablemente implícitas, no va a extraer la respuesta. Entonces, como eso ya la norma misma, es decir, el legislador mismo lo sabe, porque la norma no puede determinar todas las situaciones, entonces le va a dejar una bisagra al funcionario y le va a decir, bueno, en estos casos, cuando usted no pueda sacar la solución de la norma o de su contenido implícito, entonces se le abre una ventana de oportunidad, diríamos, en el derecho privado, en el ámbito privado, ¿no? Es decir, le vamos a dejar que pueda decidir en función de distintas opciones que usted entiende que son opciones igualmente válidas, ¿no? Entonces acá entramos en el campo que llamamos de la discrecionalidad administrativa, ¿no? Es decir, en todos estos espacios donde la norma no puede dar claridad sobre la forma en que el funcionario debe actuar o responder, la norma misma le deja al funcionario un margen de acción para que él interprete, es decir, para que él pueda discernir las distintas opciones que surgen de ese hecho y de esas opciones toma la alternativa que él cree más válida. Bueno, acá se abre, esta norma dice lo que el funcionario tiene que hacer y el funcionario hace lo que dice la norma, no hay que explicar nada, porque la norma ya la explica. Si hay que interpretar para ver si en realidad la cuestión no está clara, pero surge implícitamente del contenido de la norma y de la misión o funciones que cumple ese funcionario, bueno, tampoco quizás haya que explicar mucho, porque quizá la norma misma está indicando el margen de razonamiento para poder entender cuál es el sentido o alcance que tiene en su aplicación. Pero cuando se trata de entrar al campo de la discrecionalidad, es decir, cuando la norma habilita la definición de las distintas alternativas y la elección de entre las alternativas la que el funcionario cree más correcta, pues acá el funcionario para tomar esa decisión tiene que explicar lo que hace, tiene que fundamentarlo en las cuestiones que tiene que decidir. Es decir, acá lo que llamamos fundamento o motivación, la palabra motivación, recuérdenla que la vamos a ver más de una vez, es decir, la palabra motivación, que en definitiva es el fundamento de lo que decide el funcionario, implica que ha ejercitado la discrecionalidad según la habilitación de la misma norma, porque la discrecionalidad no es inventar una competencia o inventar una situación. Toda cuestión, acuérdense, volvemos al mismo tema, principio de legalidad. Todo lo que hace un funcionario tiene que estar sujeto y sometido al principio de legalidad. Es decir, una norma que le está diciendo lo que hacer o lo habilita a hacer en función de su criterio. Pero siempre es la norma, ¿no es cierto? Entonces, aún las funciones discrecionales están sujetas al principio de legalidad. Por eso cuando el funcionario no tiene una respuesta a la norma y tiene que discernir, investigar y razonar sobre cuáles son las opciones que le quedan para poder decidir, y elige una de esas opciones, está actuando de forma discrecional, es decir, está actuando según los criterios que surgen de la lógica, del sentido común, o de las competencias técnicas que tenga ese funcionario, sea un ingeniero, un médico, quien sea, ¿no es cierto? Entonces, pero si lo hace, va a tener que explicarlo, es decir, va a tener que explicar cómo llega a esta conclusión, cómo ha hecho el razonamiento y cómo llega a esta conclusión, porque si no lo hace, esa decisión va a ser inválida, ¿no? Va a ser inválida porque no se explica en función del principio de legalidad que le habilita a poder resolver las cuestiones de manera discrecional. Entonces, discrecionalidad no es libertad de acción, no es hacer lo que el funcionario le parece, ¿no? Esto no funciona en materia administrativa. Discrecionalidad, en definitiva, es una opción que habilita la misma norma para que el funcionario justifique su accionar en base a una serie de razonamientos que la misma norma habilita, ¿no? Yo sé que esto es complicado, esto es abstracto, porque esto a su vez tiene otra consecuencia más. La consecuencia adicional es que cuando hay un planteo, supongamos que el funcionario toma la decisión y viene alguien y se la cuestiona, yo estoy imaginando la situación esta de Tartagal con la denuncia a la médica que hizo un aborto, que no lo hizo, que está autorizada, que no sé qué pasó, pero está claro que estamos hablando de un contexto, un campo en donde la profesional toma una decisión de tipo discrecional y ella cree que está bien fundamentada. Bueno, es decir, evidentemente la investigación esclarecerá la cuestión. Pero lo más importante es el fundamento. Si ella tiene claro cuáles son los razonamientos que hizo y la motivación que le dio, y esa motivación está dentro del marco legal habilitante, no va a tener problema. Si eso no es así, si
Si tomó de atropello la decisión, bueno, va a haber consecuencias. Y la consecuencia va a ser controlada por el Poder Judicial, porque finalmente esto termina derivado del Poder Judicial. Si el juez ve que la decisión es una decisión consecuencia de una norma, es decir, de una actividad reglada, va a cerrar la causa. Si ve que es una consecuencia de una decisión de carácter discrecional, va a investigar las motivaciones de la acción. Y según la naturaleza de la motivación, va a resolver en un sentido o en otro. Entonces, las facultades regladas, el control judicial es prácticamente inexistente, porque es el cumplimiento de una misión legal. En las facultades discrecionales, el alcance del control judicial va a estar concentrado en la motivación del acto y eventualmente el juez puede decir que ese acto ha sido inválido y descalificarlo como tal. Lo que no va a poder hacer es sustituirse, o sea, no le va a poder decir al funcionario qué hacer. Lo que sí le va a decir es que lo que usted decidió es inválido porque no tiene motivación, ¿no es cierto? Y si no tiene motivación, no hay acto administrativo válido de ninguna naturaleza, porque el funcionario está obligado a fundamentalmente a justificar sus actos sistemáticamente. Si no lo ha justificado, digamos, dando las razones por las cuales tomó esa decisión, pues ese acto va a ser inválido. Lo que sí va a hacer el juez va a decir, bueno, si es inválido, le devuelvo las actuaciones a la administración para que tome un acto nuevo, o si no, le inicio un proceso penal, porque evidentemente las consecuencias de lo que ha hecho son irreversibles. Dependerá, insisto, de la situación. Entonces, es importante saber cuándo el contenido de una decisión administrativa tiene origen en una función reglada o en una función discrecional. ¿Y a quién le corresponde esto? Al superior jerárquico. O sea, ¿quién controla en materia administrativa? Siempre, primero, el primer control es el control que tiene como origen la jerarquía, es decir, el superior jerárquico es el que controla el inferior, ¿no? Y cuando eso no funciona, entonces va a controlar el sistema judicial, ¿no? Así que, si no se preocupe por el micrófono, no voy a compartir las cosas de su casa. Bien, cualquier pregunta me la hacen. Yo sé que estas cosas son medio abstractas, pero me detengo porque esto tiene una serie de consecuencias y es materia también, por supuesto, de indagación y de pregunta. Y finalmente, bueno, la otra era en realidad complementaria de la pregunta de la A5, ¿no es cierto? Función administrativa, función administrativa. La función administrativa es exclusiva y excluyente por ejecutivo, ya dijimos que no. Dijimos que en realidad ninguna de las funciones del Estado es exclusiva de ningún poder, que en realidad todos la ejercen en una medida y otra. Algunos, especialmente, por ejemplo, la función legislativa, claramente es una función especializada del poder legislativo, pero el poder ejecutivo la ejerce cuando ejerce la facultad reglamentaria. Ya vamos a ver qué son los reglamentos, ya vamos a avanzar en eso. Pero ya les voy mencionando cosas que van a aparecer después, porque como les dije el primer día cuando empezamos a hablar, todo el derecho administrativo está relacionado. Lo que vemos acá se va a ver en la bolilla 3, en la bolilla 7, y hay preguntas de esas unidades que nos traen a la bolilla 1, y en un examen nosotros preguntamos absolutamente todo en función de ese tipo de relaciones, ¿no? Así que efectivamente la función administrativa no es ni exclusiva ni excluyente del poder ejecutivo, ¿no? Bien, sigamos. Digamos, cuando hablamos del Estado, digamos, habíamos dado una serie de conceptos sobre el Estado, ¿no? En la propuesta de trabajo práctico decíamos, yo les pongo en general, puede decirse que el Estado es un grupo de ciudadanos asentados en un territorio y que tienen poder, un conjunto organizado de hombres que tienen su poder sobre un territorio determinado, la nación jurídicamente organizada, ninguna de las anteriores. Bueno, está claro que la respuesta sería la pregunta B, como bien me lo hicieron saber la gran mayoría de ustedes en el chat. Pero esto ténganlo claro también, porque en definitiva cuando hablamos de Estado hablamos de funciones, está todo, es una simbiosis, ¿no? Entonces, conjunto organizado de hombres, y que el Estado a su vez tiene personalidad jurídica, y esa personalidad jurídica le permite ejercer y expresar su voluntad a través de órganos, la teoría del órgano, ¿no? La importancia de la personalidad jurídica y de las formas en que el Estado manifiesta su voluntad a través de la teoría del órgano, ¿no? Así que ese tipo de
de aspectos en esta bolilla son realmente importantes. Estaba viendo las preguntas en esta parte, digamos, en el punto A, y en realidad son preguntas sencillas, en todos los casos las opciones. Hay una sola que, cuya respuesta es ninguna de las anteriores, ¿no? Ustedes pudieron ver dos en realidad, la 5 y la 8, la respuesta es ninguna de las anteriores. La 5 es la que les hice, ¿no es cierto? Con la función administrativa, las 3 opciones que están antes de ninguna de las anteriores son incorrectas, ¿no es cierto? Comprende el dictado de las grandes directrices de orientación política de un país, esa es la función gubernativa, es la que realiza el Poder Ejecutivo, puede ser la administrativa, pero no exclusivamente, es una actividad estatal con límites jurídicos, hablamos de las facultades discrecionales, ninguna de esas es la función administrativa. Pero ya sabemos qué es, actividad concreta, práctica, permanente, acuérdense, ¿no? Función administrativa. ¿Qué es el derecho administrativo? El derecho administrativo es el estudio de la función administrativa y de su control. Ahora, esto lo vemos después, en la otra bolilla, yo ya se los voy anticipando. ¿Sí? Cuando hablamos de definición de derecho administrativo, ¿sí? ¿Qué es el derecho administrativo? Bueno, ahora ya sabemos qué son las funciones del Estado y cuál es la función administrativa. Entonces es más fácil entenderlo. Entonces decimos que el Estado, el derecho administrativo estudia el ejercicio de la función administrativa y de su control, o sea, del control que se ejerce contra el ejercicio de la función administrativa, ¿no? Porque el control es una parte del poder, o sea, no existe poder sin control. Todo poder tiene implícito las herramientas para el control, de tal manera que cuando hablamos de derecho administrativo hablamos de las dos cosas, hablamos del ejercicio de una facultad, de una potestad, de un poder que me impide llevar adelante decisiones, fijar conductas, fijar reglas, pero también estamos hablando del control que tiene el ejercicio de esas funciones, ¿no? Y los órganos del poder están mutuamente controlados, porque al ejercer distintas funciones, cada uno de ellos, a su vez tienen el modo como se van. Bueno, sí, acá me preguntan una cosa que es cierto, es decir, si la respuesta 1 estaría incompleta porque faltaría el ser reconocido internacionalmente. En realidad, esta es una diferencia entre validez y eficacia, ¿no? O sea, es válido el Estado que se organiza en función de estos componentes que hablamos, ¿no es cierto? Población, territorio, poder y gobierno. El reconocimiento internacional es un principio de eficacia, o sea, no es una condición para que el Estado exista, pero sí es una condición para que el Estado pueda operar en el ámbito internacional, ¿no es cierto? ¿Hay estados no reconocidos? Bueno, a veces hay naciones como, por ejemplo, los uigures en la zona de Tailandia, por ejemplo, que son una etnia que tiene un conflicto permanente, es decir, porque está en una zona que linda Tailandia con China y con la India, y entonces hay una cuestión ahí, desde el punto de vista de la existencia de este Estado, que muchos países no han reconocido, pero que sin embargo tiene cierto nivel de autonomía, y entonces a veces se dice que es un Estado, a veces se dice que es una nación a la que le falta Estado, como pudo haberse dicho de los judíos en algún momento, hasta que se instaló el Estado de Israel, pero en definitiva, en principio, el reconocimiento... Sí, perdón, ¿alguien dijo algo? El reconocimiento internacional es un elemento que se necesita para que el Estado pueda operar en el mundo, no para su existencia. Para su existencia se requieren estos 4 requisitos. Digamos, volvamos al tema. Territorio, población, poder y gobierno. Para que el Estado pueda relacionarse, operar, actuar en el mundo, se requiere el reconocimiento internacional, porque si no, ese Estado estaría sujeto permanentemente a un conjunto de tensiones que lo harían en los hechos inviables, ¿no? Así que le agradezco la pregunta, me viene bien para aclararla, ¿no? Efectivamente, o sea, el ser reconocido internacionalmente no es un requisito para la existencia del Estado, pero sí para que pueda operar e insertarse en el mundo. Bueno, volvamos un poco a
Y la otra pregunta que decía ninguna de las anteriores era la función legislativa desde el punto de vista procesal se exterioriza a través de contratos, actos o sentencias, ninguna de las anteriores, ¿no es cierto? O sea, la función legislativa, por eso cuando hablamos de función legislativa, vale también la aclaración, cuando hablamos de función legislativa, siempre decimos ley en sentido formal o ley en sentido material, ¿no es cierto? Esto ténganlo presente también. ¿Cuándo una ley lo es en sentido formal y cuándo una ley lo es en sentido material, ¿no? Decimos que una ley en sentido es formal, cuando hablamos de una ley, decimos que esa ley es formal, cuando esa ley ha sido dictada por el Poder Legislativo siguiendo los procedimientos definidos en la Constitución para su sanción. Acuérdense que es un elemento importantísimo, porque una ley sancionada por el Legislativo que no haya seguido el procedimiento que establece la Constitución para su sanción, puede ser descalificada como ley por el Poder Judicial, que tiene un control sobre la constitucionalidad de las normas. Por ejemplo, que una ley no haya sido sancionada con la mayoría requerida. Hay leyes que requieren mayorías especiales. Por ejemplo, una ley tributaria requiere lo que se llama mayoría absoluta. ¿Qué es mayoría absoluta? Es la mitad más uno de la totalidad de los legisladores habilitados en esa cámara respectiva, ¿no? Si es unicameral, será unicameral, y si es de 2 cámaras, Senado y diputados, será en relación a cada cámara. Mayoría absoluta de los legisladores habilitados en esa cámara. Al ser de todos los legisladores, si la mayoría fuera circunstancial, porque supongamos, eran 60 legisladores los que tienen que estar sentados en sus asientos para poder sancionar la norma, pero se sancionaron 50, se sentaron 50, la Cámara funciona porque tiene quórum, más de la mitad más uno da quórum para funcionar. Pero no puede sancionar, si la ley que se aprueba por la mitad más uno de los legisladores presentes, no estamos hablando entonces de la mayoría absoluta de la totalidad de los legisladores, porque si son 60, la mayoría absoluta de la totalidad de los legisladores es 31. En cambio, si son 50 los que están sentados, debiendo estar 60, y aprueba la mitad más uno, o sea, de 50 a 26, no estamos llegando a la mayoría absoluta. Entonces, en esto se clasifica la mayoría relativa y la mayoría absoluta, o la mayoría agravada. La mayoría agravada es cuando son 2/3 de la legislatura. Entonces, el tema es, cuando se sanciona una norma que no contiene, no ha respetado los procedimientos establecidos en la Constitución para su sanción, esa norma, por más que esté sancionada por el Poder Legislativo, va a ser una norma inválida, ¿no? Y en ese caso no podremos hablar de ley formal, porque va a ser una ley que va a contener un vicio de origen que va a ser descalificada en su aplicación por el sistema judicial. Entonces, tengamos en claro que ley formal es cuando el legislativo sancionó una ley siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución. Si no se han cumplido esos procedimientos, esa norma, por más que provenga del legislativo, va a ser una norma descalificable, porque le va a faltar un requisito esencial, que es el de haber cumplido esos procedimientos. ¿Está? ¿Y cuándo hay una ley en sentido material? Cuando una norma se dice, esto es ley en sentido material. Eso es cuando existe una norma de carácter general que está dictado por otras dependencias no legislativas, el Ejecutivo, cuando dicta un reglamento, que tiene el mismo carácter de una ley, o sea, es general, es abstracta, se proyecta sobre los derechos de las partes, el Ejecutivo tiene herramientas coactivas para hacerla cumplir, de tal manera que cuando el Ejecutivo está habilitado a dictar un reglamento, el reglamento puede provenir de una habilitación constitucional o de una habilitación de la misma ley, o sea, el legislativo le puede dar al Ejecutivo habilitaciones para dictar reglamentos, pero también el Ejecutivo tiene algunas competencias propias derivadas de la Constitución para dictar reglamentos, ¿no? Cuando el Ejecutivo dicta un reglamento, estamos hablando en el sentido estricto de una norma de contenido legislativo, pero que es un contenido legislativo de carácter material, porque no procede del sistema constitucional de aprobación de las leyes, sino de una habilitación que es delegada, atribuida al Ejecutivo para otro alcance y otro nivel, ¿no?
Por eso, ley sentido material son todas las normas de carácter general que cumplimos que no tengan la característica de ley formal. ¿Y cuándo tienen característica de ley formal? Cuando han sido sancionadas por legislativo siguiendo los procedimientos habilitados en la Constitución. El concepto de ley formal vale, por ejemplo, también para las ordenanzas del Consejo Deliberante. Porque en una época se creía que las ordenanzas en sentido deliberante no eran leyes en sentido estricto, y sí lo son. Es decir, son leyes en sentido formal porque han sido sancionadas según el procedimiento que está establecido en sus cartas orgánicas. Acuérdense que en la reforma constitucional del año, de la Constitución Nacional del año 94, se les reconoció a los municipios su carácter autónomo. Al reconocerle su carácter autónomo significa la capacidad de dictar sus propias normas. Hasta ese momento, muchas de las normas generales que regían los municipios tenían que ser convalidadas por leyes de la legislatura, es decir, los municipios no tenían autonomía, eran meras entidades autárquicas del gobierno central. Después de la reforma constitucional nacional del año 94, aunque Salta ya había establecido la Constitución de Salta del año 1986, es decir, casi 8 años antes que la reforma nacional, ya reconocía a los municipios su carácter autónomo, ¿no? Pero esto se acentuó, digamos, ya se convalidó con un marco jurídico más importante cuando la Constitución lo hizo. Y desde ese momento los municipios dictan sus propias normas, las normas dentro del ámbito de las competencias que tienen atribuidas, y las sanciones de las ordenanzas por los consejos deliberantes tienen el mismo alcance que una ley. Es decir, solo la diferencia es que una ley rige en toda la provincia y la ordenanza rige solo en el ejido urbano, ¿no? Es decir, en la frontera del territorio municipal, no puede ir más allá. No es una norma en este sistema que tenemos nosotros desde el punto de vista institucional, de un triple orden, digamos, nacional, provincial y municipal. Las normas que dictan la nación, los municipios, la provincia, rigen en el ámbito territorial que a cada uno le toca. En el ámbito nacional hay una distinción importante, sí, porque la nación, en las leyes que dicta, distingue entre leyes federales, leyes nacionales, ¿no? Y normativas organizacionales, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las leyes federales? Son aquellas en las que ejerce competencias específicas que valen para todo el territorio nacional. Por ejemplo, las leyes de migraciones, las leyes de aduana, las leyes tributarias, esas son típicas leyes federales, ¿no es cierto? Porque las dicta el Poder Legislativo de la Nación con validez para todo el territorio nacional. Después dicta lo que llamamos los códigos de fondo, es decir, los códigos del civil, el comercial, de minería, la seguridad social, del trabajo, el código penal, etcétera, que esas son lo que llamamos derecho común, es decir, la nación las crea, es decir, son normas de alcance nacional, pero la aplicación y la regulación procedimental es patrimonio de la provincia. O sea, la nación dicta el Código Civil, pero la nación no puede dictar procedimiento, es decir, no puede decirle a las provincias cómo lo van a aplicar en su interior. Entonces, las provincias dictan lo que llaman los códigos de procedimientos de cada una de las especialidades que dice el artículo 75, inciso 12 de la Nación. O sea, del Código Civil tenemos el Código de Procedimiento Civil y Comercial, del derecho del trabajo y de la seguridad social tenemos el Código de Procedimientos del Trabajo, etc. Las provincias son las que dictan esos códigos. Y después están las otras normas, pues puede haber leyes convenio también, o sea, convenios que celebra la nación con provincias, con una o con más provincias, que tienen una aprobación especial. La ley convenio por excelencia es la ley de coparticipación nacional, que surge de un acuerdo general entre las provincias y la nación, y es aprobado por el Congreso con una mayoría agravada, es decir, los 2/3 de sus miembros, de la totalidad de sus miembros, no se puede sancionar con mayoría simple. Esa es una ley convenio, por ejemplo. Y después hay otras leyes, las leyes que dicta el Poder Legislativo para lo que se llaman los territorios federales, ¿no es cierto? O sea, ¿qué son los territorios federales? Por ejemplo, los que ocupan las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, los que ocupan parte de las plataformas marítimas. Esos son espacios nacionales que están regulados por legislación específica de la nación, porque esos son zonas de administración directa del Estado federal, ¿no? Ahí ya no, las provincias no tienen injerencia directa, digamos, ¿no? Lo que va más allá de la plataforma marítima, por ejemplo, o en los establecimientos federales. Si acá tenemos
muchos establecimientos federales, es decir, cada oficina nacional que tiene la ANSES, por ejemplo, es una oficina federal, por ejemplo, ¿no? Esas son leyes, se dictan leyes para ese tipo de ámbitos especializados, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, instituciones de todo tipo, hay delegaciones de la Auditoría Nacional, hay universidades nacionales, el espacio que ocupan las universidades nacionales, como esta, es un espacio regulado por el derecho federal, está excluida toda injerencia o intervención local. O sea, ni la provincia ni los municipios pueden dictar normativas que afecten el ámbito de autonomía de la universidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tiene otra normativa la universidad diferente de la normativa provincial o municipal. Así que el campo legislativo es un campo bastante amplio, ¿no? Por eso es importante saber que la función legislativa tiene distintos perfiles. Cuando uno habla de ley, no está hablando de un solo tipo de ley, sino está hablando de distintos tipos de normas, y cada una de ellas con una serie de características y consecuencias, y mayorías para su aprobación que están determinadas en la Constitución, ¿no? Entonces tendríamos acá, a nivel nacional, tendríamos las leyes federales, ¿no?, que regulan funciones específicas del Estado federal, como el correo, por ejemplo, las leyes de correo, las leyes de protección de la correspondencia, las leyes de migraciones, las leyes de aduana, las leyes tributarias nacionales. Esas son legislación federal, rigen para todo el territorio y para todos. Las leyes vinculadas al derecho común, es decir, las leyes que se consideran nacionales, leyes que tienden a establecer los derechos de las personas en cada uno de los campos en que la persona actúa o se relaciona, es decir, campo civil, comercial, laboral, etcétera, etcétera. El campo de la regulación de los territorios o los lugares de jurisdicción federal, las universidades, la Fuerza Armada, las Fuerzas de Seguridad nacionales, obviamente, ¿sí?, la plataforma marítima, ¿sí?, el espacio aéreo, esos son regulaciones específicas del Estado Nacional. Y después tiene leyes convenios, como por ejemplo la más importante, sin duda, la de la coparticipación federal. En cambio, a nivel provincial, no existe esa caracterización, porque en realidad, salvo acuerdos con los municipios, está perfectamente bien delimitado el campo de acción legislativo de la provincia como el de las entidades comunales, ¿no? Y esto está bien establecido en la Constitución, cuáles son las jurisdicciones que corresponden a cada uno. Desde ya que puede haber convenios, como por ejemplo ocurre el sistema de transporte público, por ejemplo, en la zona metropolitana, es decir, la zona que abarca la ciudad de Salta y alrededores, todos los municipios alrededor, creo que hasta Coronel Moldes, es producto en definitiva de una normativa en donde los municipios se han adherido y le han cedido a un ente metropolitano la jurisdicción y la competencia para poder intervenir en el transporte público. Es decir, ningún municipio, es titularidad de los municipios regular el transporte en su jurisdicción, pero pueden, a través de este convenio, delegarlo, como pasó en un ente como es la Autoridad Metropolitana de Transporte, que es la que regula todo el sistema de transporte público en lo que se llama región metropolitana, en la ciudad, ¿sí?, en todas las ciudades, no solo la capital, sino todos los municipios a través de los cuales corre el sistema de transporte público, ¿no? Así que ahí tenemos campos de competencia distintos. En general, la provincia tiene un campo definido y el municipio también. Así que la función legislativa, la pregunta viene así, aunque es una pregunta corta diciendo que se exterioriza a través de estas opciones que damos, en realidad el fondo es tratar de reflexionar sobre qué alcance tiene efectivamente la función legislativa a nivel nacional, provincial o municipal, ¿no? Acá nuevamente les planteo también el tema de qué es administración, ¿no? Acuérdense, este concepto lo tienen que tener siempre presente. Si una cosa es función administrativa, acuérdense que administrar, esto no sé si se los dije ayer y ahora me acuerdo bien, ¿qué es administrar? ¿No? Administrare. Es una locución latina que se disocia en dos partes. Ad, a, y administrar es servir, ¿no es cierto? Administrar significa servir. Entonces, en la etimología sería servir a. Todo lo que es la administración es servicio, es servir a. Por lo tanto, cuando hablamos de administración, hablamos
de una estructura de servicios hacia la comunidad, cuando es el Estado, ¿no es cierto?, el que tiene a su cargo la administración. Y en ese sentido, el servirá desde el Estado implica el ejercicio de una multiplicidad de competencias, de funciones, de actividades. Pero dentro de ese administrar, tenemos que definir lo que es la función administrativa. Y la función administrativa, que tiene implícita esta idea del servirá, es una actividad. O sea, cuando dice, ¿qué es una función administrativa? Es difícil definirla. Pero por eso, porque es difícil definirla, se ha optado por una descripción. Entonces, ¿qué es una actividad? Una actividad concreta, práctica, permanente. ¿Para qué? Para realizar los fines de la administración, ¿no? O sea, por eso les digo, como les dije hace un ratito, es instrumental. El sistema, todo el derecho administrativo, toda la regulación administrativa es instrumental en relación al cumplimiento de los fines del Estado. Por eso es actividad concreta, práctica, permanente, ¿no? Eso es lo que es. ¿Y para qué sirve? Para la realización de los fines de la administración, ¿no? O los fines públicos, o los intereses públicos, como quieran calificarlo, ¿no? En cuanto a los órganos del Estado, que sería la última pregunta, yo quiero decirles que uno a veces, cuando le preguntan cuáles son los órganos del Estado, responde a título de acto reflejo, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no es cierto? Yo acá les voy a pedir que lean la Constitución, y nacional o provincial, porque en los dos casos pasa lo mismo, y extraigan, está puesto en los manuales, por ejemplo, por cierto, todo lo que es órgano del Estado, pero extraigan de allí, de la lectura de la Constitución, cuáles son los otros órganos que la Constitución crea. Porque la Constitución no solo define la creación del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino contiene otros órganos de suma importancia para la realidad del ejercicio de las funciones estatales, ¿no? Y desde ese punto de vista, ustedes tienen que saber, porque estos órganos tienen diferentes misiones y finalidades, y desde esa perspectiva ustedes la tienen que conocer. Nosotros disociamos órgano de función, función administrativa, legislativa, jurisdiccional y administrativa. Órganos, bueno, ejecutivo, legislativo y judicial, más los demás órganos que crea la Constitución. Y entonces tenemos que ver de qué manera atribuimos estas funciones, relacionamos estas funciones con estos órganos, ¿no? Así que eso les pido que lo lean ustedes, ¿no? En las preguntas con respuestas abiertas, que pretendo que me envíen un mail en grupo, si puede ser en grupo mejor, para no tener respuestas individuales de casi 230 personas, porque no me interesan los nombres acá, sino que lo sepan responder. Me gustaría que me hagan con 2 preguntas, elíjanlas ustedes, me hagan un mail y respondiéndome a estas preguntas con respuestas abiertas, porque me interesa saber de qué manera ustedes razonan sobre estos conceptos. O sea, van a ir seguramente al manual o al buscador y le van a sacar la definición. A mí eso me va a dar una pauta. O me van a explicar en no más de 3 líneas, porque no quiero que sean más de 3 líneas, la respuesta que me tienen que dar en qué consiste esta pregunta, ¿no es cierto? No quiero que me hagan una tesis. Necesito 3 líneas, nada más, para que me den la pauta si entienden o no la naturaleza de la pregunta o del contenido de la pregunta. Y no más de 2, ¿no? Así que esto sí se los dejo como tarea para el hogar, ¿no? La mayoría seguramente lo va a pasar de largo. Nosotros tenemos exámenes parciales, pero siempre es bueno que yo pueda, sí, ahora explico lo que es ley material de nuevo. Es bueno que yo pueda saber antes de tiempo, antes que lleguemos al parcial, si efectivamente hay una dificultad de comprensión o en el modo como se explica alguna de las respuestas a estos disparadores que son preguntas con respuestas abiertas. Ahora acá me están preguntando 2 preguntas, sí, nada más que 2, cualquiera. Son 18, creo, son 18 preguntas, así que tienen pelejì como dulce de leche. Esto se refiere a la unidad 1, así que está todo contenido allí. Ustedes tienen material en la página, la bibliografía, hay un Gordillo, por ejemplo, Agustín Gordillo, que tiene el Tratado de Derecho Administrativo, tiene los libros directamente disponibles en Internet. Uno pone cualquier tema de Gordillo, en el caso preguntemos función administrativa, Gordillo, y le va a salir
la página correspondiente del manual para que lo puedan leer. Verdaderamente es una obra muy importante, es muy buena, es clara, es fácil de leer, y abarca es decir, desde ya mucho más de lo que nosotros estudiamos en esta materia en el ámbito de la carrera de las ciencias económicas, pero sí es importante, si ustedes tienen un contacto con ese texto, que ustedes tengan la posibilidad de leerlo, porque Bordillo razona como si estuviera razonando en un diálogo con otra persona. Es realmente muy bueno, ¿no? Ya les digo los parciales enseguida. Ahora, me preguntaban nuevamente el tema de la ley en sentido material. Bien, repito este concepto, porque es un concepto que nosotros preguntamos en los exámenes, ¿no? Cuando nos toca. Acuérdense que este año, en este cuatrimestre, mejor dicho, ya tenemos habilitada parcialmente la posibilidad de tomar evaluaciones presenciales, ¿no? Y la cátedra tiene la idea de solicitar autorización con protocolo para realizar una evaluación parcial presencial. No sé si vamos a llegar para la fecha, ¿no? Es decir, pero puede que sí, porque estamos hablando de octubre. Ahora les pongo acá en el chat la fecha de los parciales. Volvamos al tema, entonces. Ley en sentido formal es la ley que sanciona el Congreso de la Nación o la legislatura o el Consejo Deliberante siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución. La ley, el procedimiento para la sanción de una ley está expresamente establecida en la Constitución Nacional o en la provincial. Hablemos de la nacional. Cuando ustedes abran la Constitución van a ver procedimiento para la sanción de las leyes. Es un capítulo específico que le dice al Congreso de la Nación cómo debe actuar, ¿no? Cómo debe proceder para sancionar una ley en sentido formal. Entonces, se reúne una Cámara que toma la iniciativa, la norma que está aprobada en esta Cámara pasa a la siguiente, que es la Cámara Revisora. Esa Cámara Revisora puede aprobar lo que vino de la otra Cámara o puede reformarlo, por lo tanto lo vuelve para a su vez la Cámara que tuvo la iniciativa revise lo que la otra le corrigió. Bueno, hay un procedimiento. Y a ese procedimiento se le suman las mayorías. No todas las leyes se sancionan con la misma mayoría. Las mayorías se aprueban por mayoría simple, es decir, por la cantidad de legisladores presentes en el momento de la sesión. Pero hay normas, algunas normas especiales, que requieren mayorías de mayoría absoluta o mayoría agravada de 2/3. En esos casos tiene que respetarse la mayoría. Entonces, ley en sentido formal, ley sancionada por el Congreso, siguiendo los procedimientos establecidos en la Constitución. Ley en sentido formal es cuando una norma es dictada por otro tipo de organismos, por ejemplo, el Poder Judicial dicta reglamentos, por ejemplo, para su organización interna. Esos reglamentos son legislativos, o sea, contienen todo un conjunto de normas que el personal tiene que aceptar y acatar, ¿no es cierto? No solo se les reconocen derechos, licencias, horario, etcétera, sino también un conjunto de dispositivos vinculados a la misma organización del Poder Judicial, cómo se distribuye el personal, de quién depende, qué jerarquía va a tener, la progresión en la carrera administrativa, etcétera, ¿no? Es decir, los reglamentos dictados por órganos ejecutivos tienen contenido legislativo, aunque no son leyes en sentido formal, y por tanto son tan exigibles como una ley en el ámbito en el que se aplican. Esas son leyes en sentido material. Ley en sentido material es toda normativa que no ha sido sancionada por el Poder Legislativo siguiendo los procedimientos constitucionales. En general, normas dictadas con el nombre de reglamentos por los departamentos ejecutivos, municipales o provinciales, o la misma nación, el mismo Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Ley en sentido formal, ley en sentido material. Ambas son exigibles, ambas se publican en el boletín oficial, ambas tienen herramientas coactivas para hacerlas cumplir, pero tienen distinto alcance. Y desde ya que las normas en sentido material tienen un rango inferior a las leyes en sentido formal. Hay una subordinación de una respecto de otra, sobre todo cuando se trata del mismo tema. Hay veces que los reglamentos regulan cuestiones que no están reguladas en las leyes, ¿no es cierto? Son espacios autónomos de regulación. Y otras veces los reglamentos se dictan en cumplimiento de ciertas habilitaciones legales. En todo caso, siempre van a tener un rango inferior a la ley y van a estar sancionados por, en general, los órganos ejecutivos, ¿no? Los departamentos ejecutivos, las personas jurídicas descentralizadas. Les
Les pongo acá, creo que ya acabo de ver la fecha de los parciales. Efectivamente, primer parcial, 20 de octubre. Recuperatorio, 25 de octubre. No se suspenden las clases. Para que quede claro, ¿no? Y analizaremos si llegamos al 20 de octubre con la posibilidad de hacer una actividad presencial, ¿no? Veremos. En el tema de las preguntas, bueno, ya les di la consigna para que puedan trabajar en esta materia. Yo les voy a explicar, voy a tomarme, digamos, uno o dos temas, a ver que, por ejemplo, acá, la pregunta 13, por ejemplo, las funciones de gobernar, administrar, legislar y juzgar, ¿se pueden transferir entre los distintos órganos de Estado sin limitación alguna? Bueno, acá entramos en un tema esencial para lo que llamamos Estado de Derecho, ¿no es cierto? ¿Cuál es el concepto de Estado de Derecho? ¿No es cierto? La explicación más sencilla, para no ir por la vía compleja, es que el Estado se subordina a la norma. Es decir, todo el funcionamiento y el actuar estatal está sujeto a una regulación legal. Dice que aún el que dicta la norma debe cumplirla. Es decir, no hay nadie, el órgano que dictó esa norma. Cuando el legislativo dicta una ley, todos los legisladores y la legislatura misma o el Congreso mismo están sometidos a esa ley. De tal manera que esta primera regla, de que nadie se exime del cumplimiento de la ley y que es consecuencia del principio de legalidad, es decir, que todo el actuar del Estado y el actuar de la administración está sujeto al que se transforma en una atribución estricta en relación al órgano que la tiene habilitada. Es decir, cada uno de los órganos que tiene habilitada una función no la puede transferir a otro. Por eso la división de poderes es esencial en un Estado de Derecho. Pero como dijimos hace un rato, las funciones estatales a veces se ejercen por los distintos poderes de una manera diferente, pero se ejercen por los distintos poderes, ¿no? Para evitar este tema de que uno solo de los órganos del poder puede acumular la totalidad del poder por transferencia que le pueden hacer los otros, la misma Constitución prohíbe la transferencia de funciones. El artículo 76 de la Constitución dice que le prohíbe al Poder Legislativo, que finalmente es el órgano de mayor importancia desde el punto de vista de la regulación legal, le prohíbe al Poder Legislativo delegar en el Poder Ejecutivo competencias propias, ¿no? Este es el principio general. Es decir, el Estado de Derecho se organiza en función a la división del poder. La división del poder implica que ninguno puede ejercer la totalidad del poder, sino que cada uno tiene una porción del poder, que se controlan mutuamente, que a veces están habilitados a dictar o a ejercitar funciones de otro organismo, pero sujetos a un control, ¿no? Siempre va a ser el control judicial final, ¿no? Y que tienen prohibido delegarse funciones entre sí. Esa prohibición, el mismo artículo 76 la atenúa al decir que se prohíbe la delegación legislativa, salvo cuestiones de administración por determinado tiempo, ¿no? O sea, hay veces que el Poder Legislativo habilita al Ejecutivo a ejercer ciertas funciones que le corresponden al Legislativo, pero por su complejidad o variabilidad necesitan de cierta complementación técnica o de ciertas modificaciones según los tiempos que no se condicen con las formalidades que tienen las tramitaciones en el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es un órgano cuya actividad es excesivamente formal y rígida, ¿no es cierto? Al ser tan formal y rígida, al tener que seguir tantas normativas y un camino preestablecido y al que debe cumplirse, requiere tiempo la intervención del legislativo, requiere tiempo la elaboración, la propuesta, el trámite, la sanción, la promulgación, es decir, ese trámite muchas veces no se condice con ciertas demandas de la realidad que requieren una respuesta inmediata a determinadas situaciones. Hay casos entonces que por la complejidad técnica, por ejemplo, una ley como la de accidentes de trabajo, ¿no?
Hay muchísimos accidentes de trabajo. Cada una de las actividades económicas del hombre tiene algunos tipos de accidentes que son característicos de esa actividad. Es decir, por ejemplo, un caso el famoso, en función del cual se fue desarrollando a lo largo del tiempo esta idea del reconocimiento de enfermedades laborales. Los que trabajan en las minas de plomo adquieren una enfermedad que se llama saturnismo, ¿no es cierto? Es una enfermedad mortal que si no se atiende a tiempo, bueno, produce el deceso de la persona o una incapacidad de distintas características. Por supuesto que las tecnologías actuales hacen que las personas trabajen más resguardadas, con más medidas de seguridad, pero en definitiva es una enfermedad propia de las minas de plomo, ¿no es cierto? No es una enfermedad que pueda ser de los que trabajan con madera, ¿no es cierto? Los que trabajan con madera tendrán otras enfermedades que podrán ser el polvillo, las alergias, es decir, otra enfermedad. O sea, cada actividad tiene un distinto tipo de enfermedad. Por eso es imposible que una ley haga una enumeración de todas las enfermedades del trabajo que el Estado reconoce para ser cubiertas desde el punto de vista de la salud, de la seguridad social y eventualmente indemnizadas si es que producen discapacidades en las personas o limitaciones en su capacidad. Entonces, como esto no se puede hacer, porque sería una enumeración eterna, porque a cada aparición de una actividad nueva seguramente aparece una nueva enfermedad, entonces lo que hace el legislativo es hacer una norma general regulando las consecuencias que tiene, por ejemplo, atender las enfermedades del trabajo, pero dejar la enumeración de esas enfermedades al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Estos se llaman, en el lenguaje del derecho del trabajo se llaman baremos, ¿no es cierto? Son listas de enfermedades relacionadas con distintas actividades económicas. El legislativo no podría hacerlas, porque además si las hace, ya mañana estaría obsoleta porque aparecerían nuevas enfermedades. Entonces lo que hace el legislativo es regular el contenido de las normas generales, decir qué tipo de cobertura o de atención van a tener las enfermedades laborales, pero no las enumera, lo habilita el Ejecutivo a completar la ley, ¿no es cierto?, a completarla, haciendo una enumeración que va a ser una enumeración cambiante en función de lo cambiantes son las relaciones laborales, las actividades laborales en su conjunto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hay una situación en donde no hay una delegación de poder, ¿no es cierto? No es que el legislativo esté cediendo sus funciones típicas, sino que está reconociendo una realidad dinámica que necesita ser atendida con una prontitud que el mismo legislativo no puede asegurar por la misma formalidad de la forma en que razona y decide, ¿no es cierto? Ese tipo de formalidad lo limita en las velocidades que la realidad cada vez más dinámica de la vida y del mundo requiere. Entonces lo que hace es habilitarle al Ejecutivo un espacio para completar la norma. Eso sucede también, por ejemplo, con las leyes de estupefacientes. Es decir, todos los días se crean químicos nuevos vinculados con el concepto de estupefaciente. Uno conoce los que aparecen en los diarios, ¿no es cierto? La cocaína, el marihuana, pero esto no es verdad. O sea, hay cientos de miles de productos que tienen características de estupefacientes. Y eso depende de la evolución científica, de la biología, de la química, etcétera, que está evolucionando todo el tiempo y en muchos casos requiere el resguardo, la limitación no solo de la venta, sino también del uso de este tipo de elementos. Como eso no lo puede hacer el legislativo, si el legislativo no puede sancionar una norma regulando los estupefacientes y estableciendo en una enumeración todos los estupefacientes que corresponden, lo que hace es decir, bueno, el legislativo regula la ley de estupefacientes, contiene todo lo necesario para saber cómo operar frente a un estupefaciente, pero la palabra ¿qué es estupefaciente? No la puede definir la ley, lo habilita el Ejecutivo para que el Ejecutivo complete la ley y describa e incorpore todo el listado de nuevos productos que se consideran estupefacientes, ¿no es cierto? Esas son normas en donde, como consecuencia del artículo 76, el legislativo no delega competencias propias, sino habilita al Ejecutivo a completar la norma, es decir, en definitiva, le da una habilitación administrativa para que complete la norma con el nombre de los dispositivos que se consideran contenidos en la ley de estupefacientes. Entonces, volvemos. La función administrativa es las funciones de gobernar, administrar, legislar y jugar, ¿se pueden transferir? No. No se transfieren entre los órganos del poder. Sin ninguna duda no pueden, porque está expresamente prohibido. Pero sí, aspectos especiales de las normas se pueden
pueden generar que se habilite al Ejecutivo a completar la norma describiendo, fundamentando o incorporando elementos para que la norma sea inteligible y aplicable en la realidad, ¿no es cierto? Desde ya que hay funciones que ejercen más de un órgano. Cuando, por ejemplo, hablamos de que el Ejecutivo dicta el estado de sitio en un territorio, en una parte del territorio nacional o en alguna provincia, ¿no es cierto?, debe intervenir después el Poder Legislativo para convalidar el estado de sitio. Si no lo convalida, el estado de sitio va a dejar de tener efecto, ¿no es cierto? Valdrá mientras duró, pero lo cierto es que necesita la intervención del Congreso. La declaración de guerra necesita la intervención de los dos. La fijación de la moneda, la sanción del presupuesto, que es un acto político de enorme envergadura para el funcionamiento de la nación, tiene una iniciativa en la Cámara de Diputados, pero la presentación del proyecto de presupuesto, la iniciativa es del Ejecutivo. Es decir, el Congreso no puede tomar la iniciación del presupuesto de la Nación, necesita que el Ejecutivo lo habilite con su iniciativa, y después, por supuesto, el Congreso va a intervenir y va a poder modificar los rubros, eventualmente darle otro alcance. Lo que no puede es iniciar el tratamiento si el Ejecutivo no lo habilita. O sea, estamos hablando de funciones de carácter gubernativo, político, institucional, que van a ejercer los dos órganos, el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los tratados, es decir, la celebración de tratados es una iniciativa del Ejecutivo. El Ejecutivo negocia con otros estados, o en los tratados interprovinciales con las provincias, toma la iniciativa, define el contenido, y después, una vez que el tratado es acordado, lo remite para su aprobación al Congreso de la Nación, que lo tiene que aprobar con una mayoría grabada, según el tipo de tratado. Un tratado de derechos humanos necesita la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los hechos hay muchas funciones de carácter gubernativa en la que se necesita imperativamente la presencia y la intervención de estos dos órganos, como son el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Acuérdense también que el Ejecutivo puede vetar las leyes que sanciona el Legislativo, o sea, las tiene que promulgar cuando no tiene objeciones, o las puede vetar, y la puede vetar total o parcialmente, es decir, puede hacer observaciones parciales o totales, ¿sí? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, fíjense la complementación, cuando el Poder Judicial juzga a una persona por un delito penal y lo condena, ¿no? El Poder Judicial no tiene el sistema de las cárceles, ni tiene el sistema policial. El sistema policial o el sistema penitenciario es función administrativa, es parte de la función administrativa del Estado. Él tiene que organizar administrativa estas dependencias para prestar servicio al Poder Judicial. Hay un dicho, digamos, popular, en general muy antiguo, que dicen que el Poder Judicial no tiene ni la bolsa ni la espada. O sea, tiene el poder de decidir, pero no puede ni aplicar la pena ni definir su financiamiento, ¿no es cierto? Porque el financiamiento va a surgir del presupuesto aprobado por el Legislativo a iniciativa del Ejecutivo, y la espada, o sea, el poder hacer cumplir sus decisiones, va a requerir de una fuerza administrativa, que sea fuerza de seguridad, o sea, en definitiva, un espacio de la administración que esté destinado a cumplimentar determinadas decisiones del Poder Judicial, que no pertenecen al Poder Judicial, pertenecen a otro órgano. Entonces, en los hechos, esto es una forma de control del poder. El Poder Judicial tiene un poder enorme. Imagínense que una decisión judicial a uno lo puede privar de la libertad o lo puede privar del patrimonio, ¿no es cierto? Nada menos. Entonces, en los hechos, estas son formas en que la división del poder va regulando el alcance del ejercicio de ese poder por cada uno de los órganos. Por eso la pregunta esta de las funciones de gobernar, administrar, legislar y juzgar, ¿se pueden transferir entre los distintos órganos del Estado sin limitación alguna? No, no se pueden transferir. Es decir, las funciones son propias de cada órgano, pero para el cumplimiento de determinadas decisiones de un órgano se requiere necesariamente la complementariedad de otros, ¿no es cierto? Esta sería la respuesta correcta. Entre los poderes no se pueden transferir sus propias competencias, o sea, las competencias que la Constitución les atribuye. Pero sí es cierto
que decisiones de un poder necesitan, para hacerse realidad o hacerse efectivas, de la complementación o de la intervención de otro poder, ¿no es cierto? Esto no implica delegar, sino distribuir entre sí, competencias diferentes, es decir, son funciones diferentes, complementarias, para realizar los fines constitucionales, ¿no? Esto, tengan en cuenta entonces que cuando hablamos de división de poderes, estamos hablando de un conjunto de división funcional, donde a cada uno se le da un conjunto de atribuciones, a veces que, digamos, el mismo tipo de funciones ejercido por distintos órganos, pero finalmente en todos los casos siempre va a haber coordinación, complementariedad y control mutuo. Coordinación, complementariedad y control mutuo, ¿no? Se van a controlar entre todos en función del ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, ¿no? Y hay un tema de la función gubernativa, que es un tema recurrente, es decir, si es una función que exclusivamente primer parcial hasta la unidad 6, ¿no? El tema de la función gubernativa, hay un tema que recurrentemente surge, ¿no es cierto? Y tiene que ver con lo siguiente, es decir, yo les decía, y les repito siempre en las dos clases, toda decisión administrativa finalmente va a poder tener un control judicial, ¿no es cierto? O sea, que el control judicial es la última instancia de control en un sistema de distribución de poder. Pero el Poder Judicial solo va a actuar en el caso concreto. O sea, el Poder Judicial podría declarar la inconstitucionalidad de una norma dictada por la legislatura, pero la va a declarar solo en el caso concreto que le es planteado. O sea, una decisión judicial que declare la inconstitucionalidad de una norma dictada por el Poder Legislativo solo va a tener alcance en ese caso. El Poder Judicial no tiene facultad derogatoria de la norma, no tiene facultades legislativas, solo puede actuar en el caso que le es sometido a su decisión, en la controversia que está sujeta a su decisión. Y esto es muy importante porque esto también tiene que ver con los límites y el control del poder, ¿no? Evitar que el judicial se exceda y se asuma como si fuera un poder legislativo y termine transformándose el Poder Judicial en legislador de una sociedad, algo que sería completamente inconveniente y contraproducente. No hay peor cosa que el gobierno de los jueces, es decir, es una cuestión absolutamente vedada en casi todos los países con sistema constitucional. Claramente a los jueces se les da una cantidad de poder importante, pero absolutamente limitado en relación a su intervención, con lo cual se logra un equilibrio entre las funciones del poder, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la función? Si en definitiva, todas las cuestiones o los casos en donde es afectado el interés de un particular van a parar al Poder Judicial, y el Poder Judicial puede decidir declarar la invalidez de una norma o de una decisión que se haya tomado en el ámbito del Poder Legislativo y el Ejecutivo para aplicarse en concreto, ¿cómo es esto de que hay alguna función que no puede ejercer el Poder Judicial? Y acá viene el tema de la función gubernativa. La función gubernativa, o función política, o función institucional, los autores las llaman de estas tres maneras, es la misma cosa, que se expresa a través de actos políticos, son funciones, decía, que exclusivamente pertenecen al Poder Legislativo y al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Estas funciones, el contenido de la función gubernativa, en principio, está exenta del control judicial. Es decir, por ejemplo, el Poder Judicial nunca podría intervenir en declarar la invalidez de la declaración de guerra, o no podría impedirle al Ejecutivo celebrar un tratado, o no podría impedirle al Poder Legislativo sancionar el presupuesto de la Nación, o intervenir y alterar los números del presupuesto. Esto sería inconcebible porque estaría metiéndose en un espacio de poder que no le pertenece, ¿no? Entonces eso generaría una serie de conflictos de poderes que podrían acabar, vaya a saber cómo. La realidad es que efectivamente, cuando se trata del ejercicio de la función gubernativa, el Poder Judicial no puede intervenir, ni participar, ni decidir sobre los contenidos específicos de esa función gubernativa, pero sí puede intervenir cuando, como consecuencia de la aplicación o del ejercicio de esa función gubernativa, se han generado perjuicios o daños a los particulares, ¿no es cierto?
Cuando eso sucede, el Poder Judicial interviene no para invalidar la decisión de carácter gubernativo, sino para imputarle al Estado las consecuencias negativas de esa decisión. De tal manera que el Poder Judicial le podrá decir al Estado, de acuerdo, yo no puedo cuestionar su decisión de carácter gubernativo, por ejemplo, sacar, qué sé yo, realizar una serie de controles, como está sucediendo por lo pronto desde el punto de vista del comercio internacional, pero sí puedo castigarlo en el sentido de decirle, va a tener que compensar este señor por las pérdidas producidas a raíz de que usted alentó este tipo de importaciones y mientras estaban en tránsito usted canceló la autorización para importar. Y entonces estas personas que ya habían válidamente comenzado una negociación y ya tienen la mercadería en marcha y la han pagado, ha sufrido un perjuicio como consecuencia de una decisión política que no puedo invalidar como Poder Judicial, pero sí puedo pedir que se indemnice las consecuencias dañosas que esta decisión ha causado a los particulares que se han visto afectados. Entonces, en los hechos, la función gubernativa está exenta en sí misma de control judicial, pero no está exento de control judicial los efectos singulares que estas decisiones de carácter gubernativo producen en los particulares, ¿no? No sé si está claro. O sea, la función administrativa, la función legislativa y la misma función jurisdiccional son controlables judicialmente. En materia judicial, la decisión de un juez de primera instancia es revisada por un juez de otra instancia y eventualmente, si las condiciones se dan, hasta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, en el Poder Judicial hay instancias de control según los grados de los tribunales que intervengan, ¿no es cierto? Siempre hay un tribunal que interviene, lo que llamaríamos una primera instancia, el primer momento en que el particular plantea su caso y le pide a un juez que decida, pero la decisión de ese juez, a su vez, puede ser revisada por una instancia superior a ese juez, como puede ser la de la Cámara, la de los tribunales de impugnación, o las cortes de justicia locales, o las cortes de justicia nacional. Entonces, siempre va a haber, en todas las otras funciones del poder, siempre va a haber control, ¿no es cierto? Control judicial. Y en la función gubernativa, el juez no podrá cuestionar el contenido de la función gubernativa, no la puede invalidar, pero sí puede resolver las consecuencias negativas que esa decisión ha traído aparejado a los ciudadanos que eventualmente van a ser indemnizados o reparados en los perjuicios sufridos, ¿no? El único caso en donde el juez no puede actuar más allá de un límite, ¿no es cierto? Es decir, acá el ejercicio de la función gubernativa no está sujeto a control judicial. Sí está sujeto a control judicial los efectos de ese tipo de decisión, ¿no? En cambio, en los otros casos siempre el Poder Judicial va a intervenir, ¿no? Si hay alguien que lo plantea, el control judicial siempre debe ser suficiente. Así dicen todos los tratados de derechos humanos. Toda decisión de carácter administrativo que afecte a los intereses de las personas debe tener control judicial suficiente, ¿no? Control judicial suficiente. Este concepto de control judicial suficiente domina todo el actuar del Poder Judicial y domina las garantías que las personas tienen frente a las arbitrariedades del poder, ¿no? Vamos al punto de la función jurisdiccional, ¿no? Como mención, el poder jurisdiccional es, yo les decía, el poder decir el derecho. O sea, cuando hablamos de función jurisdiccional, estamos hablando que alguien decide una controversia y a esa decisión tiene la fuerza legal suficiente para imponerse y hacerse cumplir, de manera coactiva, sea por el Poder Ejecutivo o por el Judicial. El Poder Judicial, la naturaleza de la función, digamos, cuando dicta una sentencia un juez, tiene esta fuerza de verdad legal expansiva y todo el mundo tiene que cumplirla. Pero en materia administrativa, cuando un órgano administrativo ha sido investido de la posibilidad de intervenir en una función jurisdiccional, en ese caso, aun cuando esté correctamente emitida la decisión de ese órgano administrativo, siempre va a haber control judicial suficiente. O sea, no hay ninguna decisión administrativa, sea del carácter que sea, aún siendo jurisdiccional, que no esté sujeta a control del Poder Judicial. La única cosa es que hay algún tipo de decisión administrativa que va a tener un control judicial más limitado. Por ejemplo, cuando ustedes
les imponen una multa por circulación o por mal estacionamiento, van a parar al Tribunal Administrativo de Faltas, ¿no? El Tribunal Administrativo de Faltas les pone una sanción y hay una vía judicial de control de ese tribunal ante los juzgados correccionales. O sea, si usted está disconforme con la aplicación de una sanción por un Tribunal Administrativo de Faltas, va a interponer un recurso que se llama recurso directo, y eso va a ir a parar a un juez correccional que va a emitir la decisión final. Si usted es un profesional que está inscripto en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, va a estar sujeto a las regulaciones del Tribunal de Ética. Si usted incurre en una falta ética en su profesión y causa perjuicio en particular, el particular lo denuncia ante el Tribunal de Ética del Consejo Profesional, y el Consejo Profesional va a instruir las actuaciones, va a tener usted la posibilidad de defenderse y aportar la prueba, pero si el tribunal entiende que usted ha incurrido en una falta, le va a aplicar una sanción. La sanción puede ir desde una multa hasta una suspensión de la matrícula por determinado tiempo, ¿no es cierto? En algunos casos la suspensión puede ser bastante larga, hasta un año. En esos casos, si usted está disconforme, usted puede interponer lo que se llama un recurso directo ante un juzgado contencioso administrativo, porque se trata de una sanción administrativa que va a parar un juzgado contencioso administrativo, que va a ser a donde usted se va a poder defender con amplitud, pero la decisión que tome el juzgado va a ser definitiva. Es decir, se habrá ejercitado en este caso lo que llamamos control judicial suficiente. Frente a una decisión de tipo jurisdiccional que toma un órgano administrativo, como puede ser un tribunal de ética, el control judicial suficiente se hace a través de un recurso de apelación directo que va a parar al juzgado contencioso administrativo. Es decir, siempre hay control judicial suficiente, sea que el ejercicio de la función jurisdiccional esté atribuido a un órgano administrativo, o sea que esté atribuido al mismo Poder Judicial, en donde hay, como consecuencia del procedimiento respectivo, una serie de recursos que uno puede interponer para controlar las decisiones del juez que primero ha intervenido, ¿no es cierto? Así que, como les decía, les repito, porque alguien preguntó, me pidió que lo repita. Quiero que me manden a través de correo electrónico, por el foro de consulta que está en la plataforma, la respuesta breve de no más de 3 líneas de cualquiera de las preguntas que están contenidas en el punto B del cuestionario, que hace referencia a preguntas con respuestas abiertas. 2, no más de 2. Preferentemente prefiero que lo hagan en grupo, esto me va a dar una pauta, si no ponen el nombre no importa, a mí me interesa que me den la pauta, no, es decir, traten de responder razonando, porque las respuestas no son siempre tan matemáticas como aparecen en el sistema con el buscador de Google, digamos, ¿no? Traten de buscar en los materiales que tienen disponibles para estudiar, que es, yo creo que lo mejor, que ahí van a encontrar una respuesta fundada y completa, ¿no? Y redúzcanla a 3 líneas, como máximo, ¿no? Como máximo. No me hagan leer más porque son demasiados ustedes. No las voy a calificar, pero sí les voy a hacer una devolución, eventualmente, ¿no? Así que, bueno, vamos a dar la clase por terminada. Les dejo entonces el cuestionario para que ustedes lo lean y me informen sobre el resultado. No, la materia no la vamos a hacer. Acá me dicen, pero me lo preguntan siempre. Una promoción requiere otro tipo de actividad. Ustedes son demasiados para hacer promoción. En realidad requiere un tipo de interacción, de evaluación permanente, de examen todos los días, donde todos estén haciendo exámenes todos los días de manera regular. Y en este número de personas la promoción es casi imposible, ¿no? Es decir, en aulas pequeñas sí, pero en este tipo de volumen de aulas no. Así que no es promocionable, se rinde con un examen final. Hay 2 parciales, digamos, la condición de esta materia no es la asistencia, es rendir los 2 parciales, aprobar los 2 parciales. Si se aprueban los 2 parciales, son alumnos regulares, pueden rendir el examen como alumno regular. Si no aprueban los 2 parciales, lo van a rendir como libre. Donde nosotros tenemos más amplitud para poder indagar al alumno que está en condición de libre, ¿no? Acá me preguntan si hay clases por el milagro. No hay clases, porque yo tengo entendido que la universidad, lunes, martes y miércoles, son días no laborables, así que no vamos a trabajar esos días. Es más, les digo, la clase, digamos, próxima, hoy es 8.
La clase próxima es el 20 de septiembre, ¿no es cierto? Que vamos a ver la unidad 2, que va a estar a cargo del profesor Claudio Fernández Viera. Y en esa clase van a ver digamos, cuando nosotros analizamos la cantidad de días disponibles para clase. Sí, perdón, alguien quiere hablar. Adelante. Los trabajos prácticos, si me los mandan por correo, yo los voy a agradecer. Mándenmelo por correo. Y si no, súbanlos a la plataforma, no hay problema. Pero prefiero que lo manden por correo, así yo les hago la devolución, ¿no? La clase próxima es el 20 de septiembre, les decía recién, ¿no? Que van a ver la unidad 2, y en esa misma clase van a tener el práctico también, porque por la cantidad de clases que tenemos disponibles, no llegamos hasta fin de año si no es achicando un poco la brecha entre la teórica y la práctica, ¿no? Así que el 20 de septiembre nos vamos a ver. El cuestionario, ¿cuándo estará habilitado y cuándo hay que presentar? El cuestionario ya está habilitado. Entren a la plataforma y lo van a encontrar como trabajo práctico. Dice, trabajo práctico, unidad 1. ¿No? ¿Profe? Sí. Sí, disculpe, yo quería hacer una consulta. ¿Habría algún problema si le mando yo solo mi respuesta? Porque yo no uso celular y no estoy en ningún grupo de WhatsApp. Bueno, no importa, mándemela, no hay inconveniente. Yo prefiero que sea en grupo para no tener que corregir 220 nada más. Pero bueno, sí, lo puede hacer, no hay problema. Sí, sí, no hay inconveniente. Sí, sí, muchas gracias. Sí, es que como no uso celular, entonces se me complica un Bien, poco. sí, sí, entiendo las limitaciones que existen en ese aspecto, así que no hay problema, sí. No hay inconveniente, mándemela nomás, ¿sí? Disculpe, ¿Sí? ¿puede pasar su mail? Así le enviamos Luego, ahí. cómo no, ahí va. Gracias. Profe, ¿el trabajo se lo pasa por Gmail? Yo tengo un Hotmail, pero si no me lo pasa a la plataforma. Si no me lo deje en la plataforma, pero yo yo le estoy poniendo acá mi correo electrónico. Alfredo_Puig@hotmail, ¿sí? Ese es mi... Si me la mandan antes del viernes, mejor. Y si no, bueno, será la semana que viene. Pero mande básicamente para que no se acumule, porque está bien, ahora tenemos un paréntesis hasta el 20, o sea que tenemos un tiempo laxo como para poder hacerlo, digamos. Así que no le voy a exigir, pero que sea antes de la clase que viene. Tiene que ser antes de la clase que viene, ¿sí? Ahí está mi correo para el que quiera tenerlo, ¿no? Sí, ya se lo acabo de poner. ¿Algo más? Bueno, finalizamos aquí. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Que tengan una buena semana. Y para los creyentes, feliz milagro, ¿sí? Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Adiós, hasta luego. Que tengan buena semana.